Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy a hablar ya hablamos de la evolución de los derechos, de la evolución histórica, habíamos dicho que los derechos humanos son históricos, habíamos dicho que los derechos humanos son progresivos. Si son históricos, significa que se dan o se reconocen en un momento histórico determinado. Si son progresivos, significa que una vez reconocidos no se pueden desreconocer. Así que, dado esas características de los derechos humanos, la pregunta que nos veníamos haciendo era cómo han ido evolucionando a nivel mundial. Hablamos de la Carta Magna, hablamos de la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos, hablamos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, y en la clase pasada nos dedicamos a cosas más bien secundarias, perdonando sigo percudido, mejor dicho, nunca dejé de estarlo. La clase pasada nos habíamos dedicado entonces a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un poco tratamos de explicar cosas que no vienen explicadas en el manual, ¿no? Es decir, se supone que ustedes deben estudiar del manual, pero en lugar de resumirles acá lo que dice el manual, tratamos de explicarles cosas que de alguna manera entendemos que los pueden ayudar a entender lo que está en el manual, porque si no, digo, para, para resumir el manual, agarro ChatGPT, pongo el manual, y le pido que me lo lea con la voz de Messi y asunto resuelto, ¿no? La voz de Luis Suárez, que me lea el manual de Mariana Blenquio y ya está, ¿no? No tengo por qué ganarme el sueldo, pero un poco la idea es darles algo que complemente eso, como para que con la clase y eso lo puedan entender. Entonces, la otra pregunta es cómo han evolucionado los derechos humanos en la República Oriental del Uruguay, que es el pedacito del mundo donde estamos nosotros, donde habitamos nosotros, ¿no? Esos apenas 176.000 kilómetros cuadrados en los que nos movemos como nación y cómo ha venido evolucionando hasta el momento. ¿Cómo vamos a estructurar o cómo pensamos o planeamos estructurar la clase de hoy? Primero, no vamos a hacer una evolución cronológica, sino que vamos a hacer una evolución temática, es decir, no vamos a arrancar a partir de 1825 hasta la fecha y ver diferentes cosas, sino que lo vamos a hacer con un énfasis temático. Esto es, vamos a hablar de tres ejes fundamentales: la esclavitud, en primer lugar, la pena de muerte y, en tercer lugar, los derechos de la mujer y cómo han ido evolucionando estos tres ejes temáticos en la historia del Uruguay. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Eh, no sé, esto después lo editamos del video que vamos a subir. Lo vamos a hacer así básicamente porque tenía que hacerlo a las apuradas, no tuve tiempo de armar absolutamente nada, así que me volví ambientalista a la clase de hoy y apliqué la primera R, que es reciclar, y reciclé un montón de otras diapositivas de estos temas que espero no tener que dar en el futuro, porque si no voy a tener que hacer otras diapositivas o volver a recurrir al ambientalismo y reciclar y reutilizar todo lo que está en este PowerPoint. Así que recen ustedes conmigo para no tener que volver a dar estos temas, porque se van a aburrir si no de ver la misma cosa dos veces. Bien, este es estos entonces son los tres ejes temáticos. Vamos a hablar de la esclavitud en el Uruguay, vamos a hablar de la pena de muerte en el Uruguay, vamos a hablar de los derechos de la mujer en el Uruguay. ¿Por qué estos tres? Porque son los que, sobre todo lo que tiene que ver con derechos de la mujer y pena de muerte, son los más preguntados en los exámenes y en los parciales, es decir, cómo ha evolucionado en el Uruguay estos dos ejes temáticos. Y el tema de la esclavitud, me parece que a ustedes, estudiantes de relaciones laborales, el tema de la esclavitud, que no deja de ser una relación laboral, de última, en definitiva, puede llegar a resultar medianamente interesante. Así que empecemos con el tema de la esclavitud. ¿A dónde nos tenemos que remontar? Nos tenemos que remontar al año 1825. ¿Hace cuántos años fue 1825? A ver los que eligieron.
derecho, por facultad de derecho porque no tenía matemáticas. Bien, Albornoz, 200 años es el bicentenario de los acontecimientos de 1825 este año. Celebramos los 200 años de, ¿de qué? De la Cruzada Libertadora, de la Declaratoria de la Independencia, pero además celebramos este año los 200 años de la prohibición del tráfico de esclavos en este pedacito del mundo, como les decía hace un rato, que en aquel momento era la provincia oriental del Uruguay. Acá tienen la ley de 7 de septiembre de 1825, la Honorable Junta de Representantes, bla, 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 establece la libertad de vientre. ¿Saben lo que es la libertad de vientres? ¿Tienen idea cuál es la diferencia entre la libertad común y la libertad de vientres? A ver, Albornoz, dígame. Puede ser que los hijos de esclavos no van a ser considerados esclavos, sino hombres libres. Exactamente. ¿Y qué pasa? No le pregunto a usted a Albornoz, pregunto en términos generales. ¿Y qué pasa con los esclavos que sí, que eran esclavos? A ver, dígame, Goncalves o González. Si está hablando, yo no le escucho. Que no es, perdón, que no eran considerados, los negros no eran considerados esclavos en el territorio. No, al revés. Al revés. Eran considerados esclavos. Bueno, no sé si la perdimos, si sigue ahí. Eh, pero bueno, le pregunto a Costa, que ya que lo veo ahí, ya que lo tengo con la mano levantada. ¿Se les declara libres? No, a los esclavos, no, justamente, esa es la gracia de la libertad de vientre. La libertad de vientre se establece que los que nacen van a ser esclavos, van a ser hombres libres, pero los que, digamos, se prohíbe el tráfico de esclavos, pero los que eran esclavos van a seguir siendo esclavos. Es decir, ahí va, como dice Cabrera, acá van a seguir siendo esclavos, pero los nacidos, o sea, nadie nacerá esclavo en el territorio de la provincia oriental, ¿no? Es decir, van a nacer como hombres libres, no van a nacer más esclavos, se prohíbe el tráfico de esclavos, pero en una cuestión un poco así como maquiavélica, lo que se respeta es el derecho de propiedad, ¿no? Es decir, se respeta el derecho de propiedad de los amos de esclavos, no se afecta su propiedad, liberando a los esclavos, se mantiene el derecho de propiedad, pero no los hijos de esos esclavos van a nacer libres. Sí, dígame, Duarte. Profe, ¿se refiere a la época donde las esclavas negras amamantaban a los hijos de las mujeres blancas y los criaban también? También pasaba eso, entre otras muchísimas cosas. Sí, sí. 1825, ahí tiene la fecha. Digamos, esos años estamos hablando. Dígame, Gómez. Lo mismo que su compañera. Si está Profe- hablando. Ah, ahí lo escucho. Profesor, si no se podía eh, producir esclavos, digamos, de manera natural, ¿cómo se adquirían esclavos si no era comprándolos? Porque, tipo, esclavizando a alguien, así nomás. Sí, antiguamente sí. La idea es que a partir de ahora, o sea, la idea es que a partir de ahora no haya más esclavos, pero en lugar de decir, o sea, usted tiene dos sistemas, agarrar y decir, a partir de hoy, todos los esclavos son libres y usted afecta el derecho a la propiedad de los antiguos amos, o la segunda opción es decir, a partir de ahora nadie nacerá esclavo. Entonces, los esclavos que son esclavos siguen siendo esclavos y los que nacen nuevos no van a ser esclavos. Y eventualmente, con el pasar de los años, va a desaparecer la esclavitud, como pasó en el Uruguay, que con el pasar de los años desapareció la esclavitud, por lo menos la legal. A ver, Castro, ¿qué va a decir? Tengo miedo. No, no, yo creo que falta un poco de contexto histórico, por eso capaz que no se entiende. Antes los esclavos, los dueños, hacían que entre ellos se reprodujeran para tener más esclavos. Y los hijos
que los esclavos sigan siendo esclavos. En esta normativa lo que hace que esa situación no se perpetúe. Exactamente. ¿Entiende? Así como lo resumió Castro, yo tenía miedo y resultó que lo resumió mejor de lo que lo decía yo. Exactamente lo que dijo Castro, antiguamente se nacía esclavo, pero a partir de 1825 se elimina o se establece la libertad de vientre, que luego va a aparecer, que no lo puse acá, va a aparecer reflejado también esta misma libertad de vientre, es decir, la prohibición de que quien nace hijo de esclavo siga siendo esclavo. Se va a repetir también en la Constitución de 1830. No puse la Constitución de 1830. Y ya aprovecho lo que dice acá Savaris para pasar al siguiente hito, que es igual que lo que veíamos en 1825, que se repite o se reitera en 1830, la ley 242 de 1842, acá lo había puesto Savaris, de 1842, también tiene una abolición de la esclavitud, pero esta efectivamente termina con la esclavitud en el territorio. No establece una libertad de vientre, sino que eh, establece la eliminación definitiva de la esclavitud en el Uruguay. En realidad, si se fijan, acá abajo tiene un pequeño disclaimer. Esto es de la compilación de leyes y decretos, o sea, la compilación oficial de leyes y decretos. Y si se fijan acá, dice que esta ley, la número 242, no fue sancionada por la Asamblea General, sino que es una ley de lo que se llamaba en ese momento, estamos hablando de plena Guerra Grande, estamos hablando, o sea, el enfrentamiento entre la divisa blanca y la divisa colorada en aquel momento, 1842. Esta ley se dio en el marco de lo que era el gobierno del Cerrito. Entonces, bueno, pero por su gran trascendencia, igual se la considera como, a pesar de que no es una ley del gobierno de Montevideo, se la considera como una ley, se le incluyó con el número 242 en la numeración de leyes de la República. Bien, esta es entonces la abolición de la esclavitud definitiva en el Uruguay, así que podemos decir que jurídicamente arranca este intento de terminar con la esclavitud en, gracias Porto, en 1825, es el primer intento de abolición de la esclavitud. El segundo intento de abolir la esclavitud, o mejor dicho, este primer intento se potencia con la consagración de la abolición de la esclavitud en la Constitución de 1830, o sea que Uruguay nace como un país que tiene la pretensión de abolir la esclavitud, y en 1842 podemos decir que definitivamente, jurídicamente hablando, no existe la esclavitud en la República Oriental del Uruguay. Después podrán existir otras formas de explotación, pero no es una explotación considerada legal. Es decir, situaciones de esclavitud, pero no serán legales. ¿Ha salido en algún momento algún trascendido de prensa de alguna cuestión de que había determinadas personas que mantenían personas privadas de libertad, digamos, en sus domicilios? Rosa dice, ¿qué es lo que establece la Constitución de 1830? Lo mismo que la de 1825, la libertad de vientres, es decir, nadie nacerá esclavo en la República, en el Estado Oriental del Uruguay, que era el nombre oficial en, en 1830. Nos convertimos en la República Oriental del Uruguay a partir de 1918, pero eso es harina de otro costal, como digo siempre. Entonces, la pregunta es, perfecto, llegamos a la ley 242 de 1842, llegamos acá, está abolida la esclavitud, y uno dice, perfecto, fenómeno. Esto es simplemente un saludo a la bandera, es decir, ¿qué pasa si alguien mantiene esclavos, ya sea en su casa, en su establecimiento industrial, agrícola, lo que sea? Como les decía hace un rato, hace no demasiados años ha habido trascendidos de gente que tenía, sobre todo en lo que se refiere a trabajo doméstico, ¿no? Personas privadas de libertad.
Castro dice, uno de los primeros países de América Latina en abolir la esclavitud por completo. Sí, Uruguay, vamos a ver que ha sido uno de los primeros países en muchas cosas, para bien y para mal, pero, perdón, pero ha sido uno de los primeros países en muchas cosas. Acá Porto dice que en el campo puede haber esclavitud, me imagino que ese es el comentario, no sé, a mí no me consta, porque si me constara, estoy obligado como funcionario público a hacer la denuncia, así que no me consta, nunca lo vi. Eh, Dice Ferré, un caso actual, por ejemplo, es el de, bueno, acá menciona un hombre que lo acusaron de reducción a servidumbre contra una de sus empleadas. No estoy al tanto del caso, pero confío plenamente en su palabra, Ferré. No tengo motivos para dudar de la misma. No, pero lo que les decía, ese tipo de casos se da, entonces ahora uno se pregunta, bueno, está bien, la esclavitud está abolida, ley 242, 1842, todo precioso. ¿Esto es un saludo a la bandera? No, no es un saludo a la bandera. Veamos cuál es el régimen sancionatorio para este tipo de actividades o para las personas que, como dice acá Ferré, de un caso puntual, que atentan contra la libertad de las personas, porque de hecho, no lo mencionamos, pero la esclavitud no es otra cosa que eso, es decir, es un atentado contra el derecho inherente de toda persona a la libertad. Es decir, es un derecho humano fundamental, la libertad, como veíamos en las clases anteriores. El artículo 7 de la Constitución dice que todo individuo, todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Ahí está la libertad. Y bueno, la esclavitud, digamos, atenta contra el derecho a la libertad de los individuos, de los habitantes. Así que, ¿cómo protege el Estado el derecho a la libertad contra lo que es la esclavitud? Acá tenemos el Código Penal de 1889, no es el código vigente, ya vamos a llegar a eso, y en su artículo 152, el viejo código redactado por Alfredo Vázquez Acevedo decía, el que fuera de los casos previstos por la ley, la cita es textual, por eso está así, con I latina, arrestare, detuviere o secuestrare a una persona o le privare de otro modo de su libertad, será castigado con 15 a 18 meses de prisión. La pena de prisión será de 18 a 21 meses si el delito se cometiere con amenaza de daño grave en la persona, sevicia o maltratamiento. La sevicia es como ensañarse, ¿no? Es hacer algo con saña. Eh, o si la persona permaneciere privada de su libertad por más de un mes. Acá tenemos entonces un primer acercamiento al régimen sancionatorio de la esclavitud. Es decir, la esclavitud no solamente, como veíamos acá, está prohibida por ley, sino que quien cometiere algún tipo de acto que pueda ser considerado esclavitud, es decir, arrestar, detener, secuestrar a una persona o privar de otro modo su libertad, tiene una pena de 15 a 18 meses de prisión. Antes que Castro levante la mano, podemos discutir duro y parejo si la sanción de 15 a 18 meses de prisión es adecuada o no. Pero eso es, como digo yo siempre, eso es harina de otro costal. Pero acá tenemos, a partir de 1889, claramente, no se enoje Castro, es un chiste. Aclaro por las dudas. Acá tenemos ya a partir de 1889 un régimen sancionatorio claro que protege a la libertad de las personas. O sea que tenemos la Constitución de 1830 que dice que establece la libertad de vientre, es decir, nadie va a nacer esclavo en el país. Tenemos la ley de 1842 y ahora tenemos 1889, una sanción penal específica para quien cometiera el delito de esclavizar a otra persona. Y de 1842 que se abolió a 1889 es este código que pasaba. Contestándole a José, sin apellido, perdón. Eh, la Constitución de 1830 establecía en su artículo final que todas aquellas leyes que fueran contrarias a la Constitución de 1830 quedaban abolidas. Eso significa que toda aquella normativa que no fuera contraria a la Constitución de 1830
quedaba vigente. ¿Qué significa esto? Que Uruguay se rigió durante muchísimos años y en algunas temáticas, capaz que hasta se sigue rigiendo hasta el día de hoy, con las viejas leyes de Indias, es decir, las leyes coloniales españolas, las leyes de Castilla. Recordemos que este territorio, el de la provincia oriental, era colonia del Reino de Castilla, no del Reino de España, o sea que acá se aplicaban las leyes de Castilla, y en definitiva, en Castilla, en el Reino de Castilla, el derecho supletorio era el viejo y querido derecho romano. Así que ese era un poco el sistema jurídico que había, sobre todo en materia penal, previo a 1889. De última, también se iban aprobando algunas leyes, pero ese era el sistema colonial, el sistema de los primeros años de la República era así, es decir, seguía vigente el viejo derecho colonial que poco a poco, a medida que iban pasando los años, se fue derogando con el tiempo y hoy creo que prácticamente nada debería ser resuelto con el viejo derecho de India, pero capaz que queda alguna cuestión ahí medio oculta en, no sé, yo qué sé, en materia de derecho funerario, capaz queda algo regulado por el viejo derecho colonial castellano, pero se supone que hemos cubierto todo el ordenamiento jurídico. Incluso si ustedes van y buscan cuando hablo de revistas no hablo de la revista Hola, ¿no? Me hablo de revistas jurídicas, o sea, publicaciones especializadas. Si van a buscar revistas, hasta la década del 30 más o menos, seguían apareciendo artículos que decían, esto se resuelve aplicando el derecho romano, ¿no? ¿Por qué? Porque era el derecho supletorio en Castilla, o sea que casi 100 años de la República nos regimos por cuestiones que venían incluso de los mismos romanos. Pero bueno, ya me estoy yendo a mi otro chiringuito que es Historia del Derecho y acá estamos hablando de derechos sociales. Así que volvemos a este tema. En el Código Penal de 1934, que es el que sustituye al viejo Código de 1889, habíamos dicho, el Código del 89 había sido redactado por Alfredo Vázquez Acevedo, el de 1934 fue redactado por el doctor Irureta Goyena, y decía en su artículo 280 de la adquisición, transferencia y comercio de esclavos y reducción de otros hombres a la esclavitud, este ya era mucho más específico de la temática, el que redujere a esclavitud u a otra condición análoga a una persona, el que adquiera o transfiera esclavos y el que trafique con ellos, será castigado con 2 a 6 años de penitenciaría. No solo es más específico de la persecución de la esclavitud, sino que además también aumenta las penas, ¿no? Recordemos que acá estábamos hablando de 18 meses, 15 a 18 meses de prisión o de 18 a 21 meses, o sea, 21 meses la máxima, y acá estamos hablando de 2 a 6 años de penitenciaría. Es decir, aumentamos a 6 años la pena máxima. Este era el viejo artículo 280, aprobado en 1934, y el 280 en la redacción actual, o sea, este es el Código Penal actual, el artículo 280 dice reducción de personas a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. El que redujera a una persona a esclavitud, a servidumbre bajo cualquier modalidad o a trabajo forzoso o a otra condición análoga, será castigado con pena de 4 a 16 años de penitenciaría. O sea, la subimos un poco más. Acá teníamos 6 de máxima y acá tenemos 16 de máxima y creo que eran 2 de mínima en la anterior. Eran 2 de mínima, 6 de máxima. Acá pasamos a 4 de mínima y 16 de máxima. O sea, aumentamos las penas. ¿Por qué sigue vigente? Uno pensaría, bueno, la esclavitud es un invento del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX, y uno se preguntaría por qué sigue vigente esto y por qué en el año 2018 decidimos aumentar las penas. Dígame, Albornoz. Para adivinar un poco, puede ser por el tema de la trata de personas, que eso es algo muy de la actualidad. Exactamente, la esclavitud sigue siendo un problema en la actualidad. Se supone que debería estar erradicada, ya lo vimos, 1825, 1830, 1842, y sin embargo, año 2018 y seguimos toqueteando
y aumentando las penas. ¿Por qué? Porque sigue siendo un problema actual. Ustedes que van a ser licenciados en relaciones laborales, les interesará el tema y evidentemente sigue habiendo trata de personas, sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo personas sometidas a un régimen de, como dice acá, servidumbre o trabajo forzoso. Como decía Ferré hace un rato, aparentemente hay un famoso que está en estos momentos siendo juzgado por esta actividad. Así que fíjense que esto sigue siendo hasta el día de hoy un problema, a pesar de que jurídicamente no está permitido desde hace 200 años. O sea, estamos celebrando el bicentenario y aún seguimos arrastrando este problema. Dígame, Castro. No, da un caso más actual. Hace poco que el PCNT ha hecho una denuncia sobre trabajadores que estaban en la planta que se estaba construyendo en Durazno de la UTE, donde había personas de China que estaban trabajando en ese régimen de esclavitud. Es cierto, sí, algo leí, pero no, ni me acordaba el caso, ni lo tenía presente, ni puedo decirle más nada. Pero es cierto, me acuerdo haber leído algo de gente que había venido de China y que, o sea, que los trajo una empresa porque serían especializados o algo, y que estaban en un régimen que bueno, también es la cuestión, ¿no? ¿Qué considera cada uno? Capaz que si le preguntaban a esos chinos, capaz que era algo normal, no sé, capaz que usted Castro sabe algo más, pero capaz que para ellos era algo normal y para nosotros lo catalogaríamos como esclavitud o servidumbre o trabajo forzoso. También ahí va la cuestión de las relaciones laborales y cómo las considera o cómo las evalúa cada uno según la sociedad en la que se crió, nació y Está pasando con trabajadores que son argentinos que vienen a trabajar en Maldonado, que ellos están acostumbrados a un tipo de trabajo que acá no se hace. Por ejemplo, allá las horas extras en muchos lugares no existen. Te trabajan 16, 18 horas y acá las horas extras se pagan. No todos los lugares, pero bueno, si hay más o menos un marco normativo que se pueden agarrar los trabajadores, tanto sea un sindicato o la Inspección General de Trabajo, generalmente se pagan. claro, también ahí va la otra cuestión, ¿no? Que es lo que veíamos hace un par de clases cuando hablábamos de que los derechos humanos son históricos. ¿Qué consideramos nosotros hoy por esclavitud y qué consideraban en el siglo XIX por esclavitud? Claramente en el siglo XIX la esclavitud es como lo que vemos en Lo que el viento se llevó y otras películas por el estilo, pero lo que entendemos nosotros por esclavitud hoy en día de repente puede ser eso, ¿no? Es decir, trabajar cobrando un salario que no se adecúa a la jornada laboral o, digamos, el concepto mismo de esclavitud ha ido mutando, por eso es que también el derecho trata de acompañar en ese sentido. Alguien había levantado la mano y la bajó y se me perdió. No sé si se arrepintió. Profe, no sé, me parece un poco polémico relativizar el concepto de lo que es la esclavitud dependiendo del país, ¿no? O sea, tendremos que tener como un único, o sea, actualmente, o sea, no estoy hablando del pasado. O sea, sé que hay como un ideal que no siempre se cumple, pero desde el punto de vista teórico, o sea, la esclavitud es esclavitud. Sí, yo comparto con usted, pero ¿y cuál aplicamos? ¿El criterio suyo, el criterio de los chinos, el criterio de los nigerianos, el criterio de los argentinos, el criterio de los rusos, el criterio de los norteamericanos? ¿Por qué su criterio es mejor que el de los rusos? También le puedo preguntar. ¿Por Bueno, qué pero el se suyo es supone que hay mejor? organismos que han dado conceptos de lo que es la esclavitud y de lo que se puede y lo que no. Ah, Después bueno, que lo cumplan es otra historia, eso ya sabemos. y ahí le pregunto qué legitimidad tienen esos organismos, porque pongan la idea que le gusta a los rusos, capaz que a los americanos no les gusta, y si ponen la idea que les gusta a usted, capaz que no les gusta a los nigerianos. No sé, digo. Por eso, decir las cosas es fácil, después tenemos un montón de problemas, sobre todo con los derechos humanos que tienen, como decíamos en la clase anterior, esa vocación de universalidad, es decir, de aplicarse a todos los países del mundo y bueno, Bueno, eh, pero por ejemplo, hoy en día los derechos humanos eh,
estamos pasando por un proceso donde se están cuestionando también, ¿no? Justamente se cuestiona, siempre se cuestionaron los derechos humanos. A ver, no sé si usted estuvo en la clase que hablamos de evolución universal de los derechos humanos. Si usted se Sí, fija, estuve, hablamos sí. de tres grandes monumentos jurídicos, que cuáles eran la Carta Magna, que es inglesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un país occidental, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es francesa, otro país occidental. Nadie le preguntó a los chinos si les parecía, o a los japoneses o a los birmanos, si les ¿No parecía, integraron esos organismos? integraron las Naciones Unidas, sí, pero ¿y hasta Ah, bueno, pero si dónde? vos integras el organismo te están preguntando. Bueno, pero O sea, porque vos estás siendo parte de... hasta dónde es legítimo los derechos humanos y esa vocación universal. Pero eso es harina de otro costal. Vamos a preguntarle a Martínez qué quería agregar, o No, restar, no, no sé. ni que hablar eso que decía usted, profesor, de que universalidad suena muy occidentalista también en esto que estábamos dando, entonces también nos creemos iluminados y estos organismos también vienen a plantear soluciones a veces que están recontra alejados de la realidad en todo sentido. Y después, el otro término que se nos olvida atrás de todo esto es el término económico. Ninguna esclavitud ha dejado de ser solamente porque lo hayamos firmado o lo hayamos declarado. Tanto los americanos como los uruguayos, como cualquier otra población, de fondo hubieron, digamos, experimentos desde el punto de vista económico para llegar a que era más, digamos, mejor negocio ser libres algunas personas que ser esclavo. Es duro decirlo, pero la economía manda. Mandaba en aquella época y manda ahora. Entonces, como dice usted, a veces la realidad tenemos que trasladarnos o hacer el intento de trasladarnos a una época, a una cultura, a una sociedad con sus conflictos. Quizás en 200 años vean para atrás el Uruguay que trabajábamos 8 horas y elegíamos trabajar por horas extras, 4 o 5 horas, y decían, eran esclavos estos tipos. No sé, es un poquito para salir de la discusión nada más. Igual le digo, también yo les planteo, trato de plantearles todas las visiones, ¿no? Digo, antes que alguien diga, no, está poniendo en duda la universalidad de los derechos humanos, trato de plantearles, es una crítica muy habitual la universalidad de los derechos humanos, se los critica a los derechos humanos. Yo personalmente, si me preguntan mi opinión personal en esta materia, yo creo que desde que tenemos derechos humanos, el mundo es un lugar un poquito mejor. Hay gente que dice que es un lugar un poquito peor justamente por eso, porque es una imposición occidental a pueblos que no lo quieren. Yo capaz que sí, que es una imposición, pero para mi gusto personal, vivimos hoy un poquito mejor de lo que vivíamos hace 100, 200 años. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Reconozco y por eso se los menciono que hay quienes ponen en duda ese carácter universal porque justamente es una creación claramente occidental. Yo creo que el hecho de que sea occidental no lo hace malo. Me parece, de hecho, todo lo contrario, que es bueno. Pero hago esa aclaración por las dudas para que nadie, porque si no después lo llaman a mi jefe y le dicen, mirá lo que anda diciendo, échelo. Y yo tengo que comprarle la comida al gato, que además lo tengo acá en la falda, me está molestando horriblemente. Desde que empezó el frío no me lo saco de encima. ¿Y con qué le compro la comida al gato si a mí me echan? Así que no, tengo que hacer ese disclaimer. Barreda había levantado la mano y ya lo leo a usted, Castro. Sí, yo quería agregar, porque en el debate eh, mezclamos un poquito las cosas y podemos decir que trabajamos como esclavos porque de repente acordamos con un empleador que trabajar más del horario y este no nos paga lo que corresponde, que eso sucede, pero eso no es esclavitud. Esclavitud es cuando te privan de tu documento, dejas de existir para cualquier tipo de derecho o sea, y no tenés un salario ni libertad de moverte ni de ir a ningún sitio porque podés delatar a quien te está esclavizando.
Y eso se da hoy en día con la trata de personas. Eso es lo que pena la ley ahora. Claro, No que si un patrón no cumple con sus deberes con el empleador, eso se trata en el Ministerio de Trabajo, pero no es esclavitud. Ahí está faltando en algo a la ley, ¿no? Pero con su empleado está teniendo una deuda con su empleado, pero no deja de ser un empleado. claro, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien hecha la precisión de que condiciones laborales no acordes a la ley no es lo mismo que esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Es más, O sea, no acá, conozco el caso de los chinos, pero puede ser que ellos trabajaran por un salario y que estuvieran reducidos por no poder comunicarse, pero no porque estuvieran privados de su libertad. ahí va. Si se fija, no, yo tampoco lo conozco el caso, pero digo, saliendo del caso concreto y de la casuística, claramente el código lo dice, ¿no? El que redujera a una persona a esclavitud, o sea, reducir a una persona, el verbo ya es claro, ¿no? Es reducirlo, es casi, a ver, el primer derecho, los derechos son todos iguales de importantes, pero es imposible negar que el derecho a la vida es más importante que todos los demás, porque sin el derecho a la vida no podemos gozar de los demás derechos. Y el segundo se entiende que es el derecho a la libertad, ¿no? No en vano acá reducir a una persona es reducirla a su mínima expresión, ¿no? A esclavitud, a servidumbre o trabajo, cualquier modalidad de trabajo forzoso, es decir, la persona voluntariamente no lo quiere hacer, sino que está obligada, otra condición análoga. Es decir, acá hay una limitación al derecho de libertad, así que está muy bien la puntualización. Barreda, le agradezco porque, y acá nos da pie para entrar en el otro tema, que es el tema de, habíamos hablado de la trata de personas, es decir, comprar y vender personas como si fuera una mercadería y reducirla a esa esclavitud. Tenemos el otro caso que es el de comúnmente conocido como el de la trata de blancas, ¿no? El comúnmente conocido con ese nombre para entendernos entre todos. En el Uruguay, la ley 8080 de 1927 prohíbe lo que es la figura se llama técnicamente la figura del proxeneta, eh, la podemos encontrar sobre todo en la cultura tanguera con una infinidad de otros nombres, de Piolo, Capillo, no sé, si alguno sabe, algún otro se acuerda ahora me lo dice, pero técnicamente estamos hablando del proxeneta, prohibido por la actividad 8080, es toda persona de uno u otro sexo que explote la prostitución de otra persona, contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya, bueno, acá me quedó mal, mediado el consentimiento de la víctima, será castigada con 2 a 8 años de penitenciaría. En caso de reincidencia, las agravantes se aplicarán sobre el máximo de la pena legal. Acá no es esclavitud propiamente dicho, porque no hay, o no necesariamente es esclavitud propiamente dicho, porque el trabajo de quien ejerce la prostitución puede ser voluntario, puede que no, y ahí estamos frente a un caso de esclavitud, una persona que es forzada a dedicarse al trabajo sexual, que en ese caso no sería trabajo, sería explotación sexual, pero si fuera voluntario, está prohibido por la ley, de vuelta, la 8080 u 8080, desde el año 1927, está prohibido la explotación de una persona del trabajo de otra cuando se dedica a trabajo sexual. Y vean acá 2 a 8 años de penitenciaría. Es una pena considerable, ¿no? Toda persona que explote la prostitución contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado el consentimiento de la víctima, será castigada con 2 a 8 años de penitenciaría. En caso de reincidencia, las agravantes se aplicarán sobre el máximo de pena legal. O sea, acá lo que hay es una limitación de aprovechar de una actividad, digamos, comercial o mercantil, es decir, aprovecharse del trabajo de otro. Eh, o sea, uno como individuo puede aprovecharse del trabajo de otro. Ustedes, por ejemplo, en este momento están pudiendo aprovecharse de mi trabajo, que es dar clases de derechos sociales, pero
una persona no puede aprovecharse económicamente del trabajo sexual de otra persona. Eso está penado penalmente, de vuelta, desde el año 1927, que les decía acá, eso está penado, es decir, es un delito, el delito de proxenetismo. Muy, muy combatido y siempre muy relacionado todo lo que tiene que ver el proxenetismo y la prostitución, sobre todo en la década del 20, con lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes, pero bueno, eso es otro tema. Acá una anécdota, porque a mí me gustan me gusta la historia, que voy a hacer, soy un friki de la historia. Ustedes les gusta hablar de las relaciones laborales y de la gente explotada, y de los esclavos, y les gusta toda esa cosa. De hecho, me imagino que todos saben, ya que se van a dedicar a las relaciones laborales, me imagino que todos saben de dónde viene la palabra trabajo, de dónde viene la palabra trabajo, que es con lo que van a trabajar ustedes el resto de sus vidas. De a uno, ¿eh? No se atropellen. ¿De dónde viene la palabra trabajo? Cri, cri. Parece mentira, ¿cuántos tengo? ¿No viene de la 126. tortura, profe? A ver, espere. Tengo primero a Güedes, o Güedes, me imagino. Hola, ¿qué des? Sí, eso, que era un instrumento de tortura, de la Exactamente, palabra tripalium. trabajo viene de tripalium, eran tres palos donde se ponía la persona y era un instrumento de tortura. O sea que, ya estoy con usted, Barreda, el trabajo era literalmente un instrumento, acá Nogueira también lo dice, era un instrumento de tortura. O sea que, como decía mi bisabuelo, si será feo trabajar, que hasta te pagan y ni así a uno le dan ganas. Era un instrumento de tortura, o sea que el trabajo, para los que dicen el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Dígame, Barreda, ¿qué me iba a decir? Exactamente, como dice Duarte, por eso trabajar es un sufrimiento. No sé si Barreda está ahí entre nosotros. Sí, profe, yo iba a decir eso de que era el instrumento de tortura y que consistía en tres palos, pero ya lo dijeron, por eso bajé la mano. Ah, bien, era eso. Este, Vieron que las reuniones de Zoom son como una reunión de Ouija, ¿no? Porque uno pregunta, ¿estás ahí? ¿Querés hablar? No, no te escuchamos, no puedes comunicarte. Es un poco, es como la Ouija, pero del Mi siglo computadora XXI. computadora es vieja y cuando con el mouse demora, entonces para sacarle el silencio al micrófono me cuesta. Ah, bien, bien. Tiene una explicación. No, ya en realidad lo aproveché, me dio pie para hacer uno de mis chistes malos, que, digamos, básicamente soy un estandapero frustrado, por eso me dedico a esto. Nada, les traigo simplemente una anécdota. En 1892, fíjense, fines del siglo XIX, las autoridades policiales se dispusieron a realizar una serie de desalojos en edificaciones donde se ejercía la prostitución ilícita, porque había prostitución ilícita en el Uruguay, siempre hubo, por hallarse fuera del radio autorizado. Montevideo tenía lo que se llamaba el sistema de zona roja, es decir, una zona habilitada para el ejercicio del trabajo sexual. Eso ahora ya no existe, pero durante todo el siglo XIX Montevideo tuvo el sistema de zonas rojas, es decir, determinadas calles donde estaba autorizado, lo que se llamaba el Bajo de Montevideo, y en este momento lo que se quiso fue perseguir la prostitución ilícita, ¿no? Enterado de esta situación, el juez letrado de la capital dictó un auto ordenando la suspensión de los desalojos. O sea, el Poder Ejecutivo manda los desalojos y un juez letrado suspende los desalojos. eh, no sabemos, no quiero intuir nada del juez letrado, yo no lo conocí, no sé quién era, capaz que era un cliente habitual y bueno, hizo la gauchada, capaz que debía algunos pesos, hizo la gauchada, tampoco quiero hablar mal del Poder Judicial porque además me estoy grabando. Voy a terminar preso.
Que Eso fue iba a ignorado. decir que capaz que consumía. Claro, capaz que el hombre era habitué de ahí, los conocía y bueno, ante la queja de los tribunales de apelación actuando en pleno, o sea, los tribunales de apelaciones respaldaron a este juez y se quejaron frente al Poder Ejecutivo. Y el ministro de la época, el doctor Francisco Bauzá, dijo dónde es que está. Dijo algo así, antes de lo que dijo el doctor Bauzá, ¿cuál era el argumento que habían planteado aquellas personas que se dedicaban a la prostitución? Se amparaban en los artículos 130 y 146 de la Constitución, que recogían qué derechos, los derechos de libertad de industria y de libertad de comercio. Y yo no me acuerdo, no lo puse. Y el ministro Bauzá, la respuesta que dio fue desde cuándo el libertinaje es considerado protegido por los derechos de libertad de industria y de comercio. Para que vean que ya desde el siglo XIX Uruguay consideraba el trabajo sexual, por lo menos el legal, ¿no? Como ejercicio de la libertad de industria y la libertad de comercio. Después, si estamos de acuerdo o no, eso es otro debate, pero esto simplemente para decirles que eh, tan atrás en el tiempo como con una sociedad mucho más pacata, con la religión católica como la religión oficial del Estado, y a pesar de todo, había gente que entendía que era ejercicio de la libertad de industria y de comercio que estaba recogida además en la Constitución de la República. Volviendo al tema de lo discutible y de lo polémico que mencionaban hace un rato. Quizá algunos de ustedes me dirán, el trabajo sexual es denigrante para las mujeres, es explotación del cuerpo, es, digamos, cosificación de una persona, y tienen toda la razón del mundo, y alguno me dirá, es ejercicio legítimo de la libertad de industria y comercio, porque cada cual puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y le diré que tiene toda la razón del mundo, básicamente porque no me quiero pelear con nadie. Pero vean cómo los derechos humanos, en un aspecto que uno puede decir es fácil, es sencillo, y sin embargo se puede dar lugar a todas estas cuestiones, a todos estos debates, ¿no? Contestándole a Menini, la libertad de industria es la libertad de eh, emprender o tener cualquier clase de emprendimiento fabril, industrial, lo que sea. Es decir, todos somos libres de dedicarnos a la industria, trabajo, arte o lo que fuera que entendamos que nos gusta. Digamos, esa es un poco la libertad de industria resumido a su mínima expresión. Dígame, Camacho. Yo trabajo ahí en el Tata que está en San José y ahora que decía eso de la zona roja, sobre San José hay dos o tres puertas rojas y en la parte ahí de convención hay dos locales más también que seguramente estamos en el 2025 y está supuestamente casi todo regularizado, pero eso sigue existiendo también hoy en día. No, la zona roja era donde estaba autorizado el ejercicio. Igual ya le están haciendo publicidad, digo. Después cuando esto lo suba a YouTube voy a ir por esas puertas que usted me recomienda a cobrarles la publicidad de que sale en el video. Así que vayan y miren el video en YouTube, denle me gusta, así cuando vaya Ay, a no, no era ofrecer. publicidad, era porque No, voy a ir a ofrecer justamente la me acordé de publicidad. eso y ahí está, perdón. No, pero voy a ir y les voy a cobrar y sí, ¿no? Ya, ¿cuánta gente, cuántos clientes nuevos se acaba de ganar ese establecimiento gracias a esto? Igual después repartimos las ganancias, Camacho. Es toda una broma, gente. No se enojen, es toda una broma. Este, Acá la zona roja era lo que ahora es Barrio Sur. No, la zona roja seguía siendo, la zona era el Bajo en realidad, ya no existe más la zona del Bajo. Se ha construido la Rambla y algunas otras cosas más. Este, Acá lo que dice Victoria, el Bajo era la salida del puerto en la ciudad vieja. Esa zona era lo que se consideraba el Bajo en esta época que estamos hablando. Pero bueno, pasemos a la segunda que habíamos mencionado. Esta es importante. Por lo general siempre se copan más con la primera, que es esclavitud, que les gusta más porque, bueno, obviamente es la de formación profesional, pero bueno,
pasamos a las otras dos que también son interesantes, también tienen su jeito, como dice la gente de Rocha. Eh, Pasamos entonces a la pena de muerte. Acá Gómez me recomienda otras opciones de negocio. No, no, Gómez, no. Ya con esa idea de negocios que tuve, ya me considero masivo. Pasamos a la pena de muerte, entonces, un tema que siempre ha sido debatido en el Uruguay, que siempre ha calado hondo en la convicción republicana de los uruguayos, de los orientales. Vean ustedes, esto es la Constitución de 1830, este es el mismo texto repetido dos veces, este es el texto original de la Constitución de 1830 original, que fue escaneada por el Palacio Legislativo y la pueden encontrar online. Este es el artículo 26 original. Vean que no se entiende Profe, ¿esa nada era de la la letra. Constitución? Perdón. Sí, esta es la Constitución de 1830. Artículo 26 de la Constitución de 1830. Si se fijan acá, dice, compete a la Cámara de Representantes la iniciativa sobre impuestos, pero lo que nos interesa a nosotros ver es que acá al final, superior, subministros, la Alta Corte de Justicia, por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución u otros que merezcan la pena infamante o de muerte. Es decir, la pena de muerte en la Constitución de 1830 estaba recogida como una pena legítima. La pena de muerte saben lo que es la pena de muerte, me imagino. Tienen una idea. Sí, Ay, ese sí, salió tímido. sí. Con convicción. No importa si no sabe. Sí, Ya profe. tiene que estar. Ahí va. A mí me gustó más ese sí. ¿Qué es la pena de muerte? Federico tiene la mano levantada. ¿Martínez le quedó la mano de hoy o la levantó por esto? Me quedó de hoy, profe, perdón. Ah, me parecía así, pero igual le agradezco a Pereira porque a veces se le pasan a una de las cosas. Acá Porto dice condenado a terminar con la vida. A ver, Barreda, si agrega algún otro dato. Eso mismo, que en realidad que por alguna cosa que haya hecho muy grave tenga la pena o sea, que el Estado tenga derecho a matarlo. O sea, en Estados Unidos hay pena de muerte, van a la silla eléctrica. No sé mucho del tema, pero tiene que ver con eso. Son delitos muy graves de asesinato. Ahí va. A ver, Pereira, ¿qué iba a decir? Iba a decir eso justamente, que en Estados Unidos, por ejemplo, existe la pena de muerte y, y bueno, puede ser, por ejemplo, la silla eléctrica o química, de acuerdo a la gravedad del el delito que cometió, puede llegar a tener esa pena y terminar con Ah, la vida. ahí va, me gustó esas palabras, pena, condena, delito. Acá Cabrera habla de un castigo, acá González habla castigo por cometer un delito establecido, una condena, dice González, Duarte dice, ¿quién es el encargado de matar al condenado? Ya vamos con eso, Pereira, se le provoca la muerte a una persona por parte del Estado, exactamente, la idea es derecho penal, ¿no? Derecho penal básico, una persona. Ahí va, como dice Góngora, el accionar punitivo del Estado. Una persona comete un delito, el que está establecido en la ley, y como veíamos hace un rato, ¿se acuerdan que cuando veíamos el delito de esclavitud se decía quien realice determinada actividad será sancionado con una pena de privación de libertad de 6 a 18 años, por ejemplo? Esto es lo mismo, se establece un delito, quien realice determinada actividad, por ejemplo, quien con intención de matar diere muerte a otra persona, será castigado con, y ahí en lugar de privación de libertad de 6 años, ponemos pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte entonces? Una sanción producida por el Estado, que es una sanción a un delito previsto en el ordenamiento jurídico, que justamente lo que hace es termina con la vida del delincuente, ¿no? De la persona que cometió ese delito y que se lo encontró culpable
de haber cometido ese delito. Eso es, en definitiva, la pena de muerte. Eh, Castro aclara que no en todos los estados de Estados Unidos, es cierto, Estados Unidos es, a diferencia de nuestro país, un régimen federal que Sí, es cierto. tiene, ahí va, es un régimen federal que tiene, tiene algunos estados tienen la pena de muerte, otros estados no tienen la pena de muerte, pero el gobierno federal no ha impuesto, o no sé si siquiera si puede imponer la prohibición de la pena de muerte en todos los estados federales. Pero algunos lo tienen, otros no, ¿no? Uno pensaría, dadas las circunstancias políticas, que California, por ejemplo, no la tendría, y hasta donde recuerdo, California es uno de los estados que tiene pena de muerte, ¿no? California, Texas, creo que Florida también. Pero hay otros tantos estados que no tienen pena de muerte. Ya que la mencionaron, la silla eléctrica se dejó de usar hace bastantes décadas en Estados Unidos, actualmente se utiliza, hasta donde yo sé, que tampoco soy experto, la inyección letal, que es una forma humanitaria, hasta donde se entienda que aplicar la pena de muerte es humanitaria. Uruguay ha tenido un gran compromiso con la eliminación de la pena de muerte a lo largo de su historia, pero bueno, después lo conversaremos. Si los jueces entienden que es muy agravante el castigo, eh, bueno, sí, Villanueva acá y lo mencionaron varios, hablan de el delito, ¿no? Que tiene que ser muy grave. No necesariamente, no necesariamente tiene que ser muy grave. eh, Digo, al día de hoy, eh, no sé si quedan todavía, pero hay países que sancionan con la pena de muerte, por ejemplo, el delito, el viejo y querido, que también nosotros lo sancionábamos en 1889, el viejo y querido delito de sodomía. ¿Saben cuál es el delito de sodomía? Rodríguez no sabe. Yo no, profe. ¿Usted tampoco, No, Pereira, yo sabe? tampoco. Yo tampoco. ¿No? ¿Ninguno sabe cuál es el delito de sodomía? Casi Gómez. Ah, me gustó más lo que dijo Mayero. El delito de sodomía era las relaciones homosexuales. Así estaba tipificado en el Código Penal de 1889, ¿no? En el Uruguay. Después el Código del 34 lo derogó. Así se llamaban las relaciones homosexuales. Hay países que todavía tienen prohibida, incluso por pena de muerte o de mutilación, la homosexualidad. Por eso les digo, claro, capaz que a ellos les parece aberrante, pero por eso les digo que no solamente en los delitos de homicidio o de cuestiones graves se aplica, sino que se puede aplicar en cuestiones que uno entendería que no son graves, pero hay gente que entiende que son gravísimas. Pero es lo que dice Mayero. Antiguamente en el Uruguay estaba penado, por suerte, hemos avanzado, ¿no? Y además es raro porque el que lo derogó, o sea, se saca en el código del 34 y el que redactó el código del 34 era justamente el doctor Irureta Goyena, que era, digamos, no es un misterio, era un hombre muy devoto, muy católico, y sin embargo derogó ese delito y el delito de aborto. Ambos quedaron abolidos en el 34. El delito de aborto se reinstaura en 1936, 2 años después del código. Pero uno pensaría alguien tan creyente que incluiría esos dos delitos y sin embargo no los incluyó. De hecho, el doctor Irureta Goyena decía que el aborto le parecía una de las peores atrocidades que podía cometer un ser humano, pero que jurídicamente no era un delito y por ende no debía estar en el Código Penal. Le reservaba el castigo a Dios, digamos. Este, era otro Uruguay. Pero bueno, llegamos entonces al año, a ver si lo tengo por acá, llegamos entonces al año 1907 y se aprueba la ley por la cual, como dice acá el artículo 1, queda abolida la pena de muerte que establece el Código Penal. Queda igualmente abolida la pena de muerte que establece el Código Militar, que en aquel momento existía, en los casos de establecida en el artículo ta. No vamos a leer toda la ley, pero vean, artículo primero, ley de 1907,
acá se da la abolición de la pena de muerte. Por ley, por ley. En este momento todavía estaba vigente la Constitución de 1830, se va a reformar recién en 1918-19, que ahí sí se va a establecer el actual artículo 26 de la Constitución, que creo que no lo puse, no lo puse. El artículo 26 de la Constitución de la República, si ustedes van, dice algo así como a nadie se le aplicará la pena de muerte y queda automáticamente eliminada esta forma de sanción penal de nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 1919. Les muestro acá esta foto, artículo 26 de la actual Constitución vigente, que eliminaba, justamente a partir de 1919, elimina la pena de muerte del ordenamiento jurídico uruguayo. Fue a principios del siglo XX, fue un enorme debate el de si convenía o no eliminar la pena de muerte, con argumentos a favor, argumentos en contra. Entre los argumentos a favor estaban quienes decían que había que tener una pena que fuera la pena máxima posible. La pena de muerte es la pena máxima que se le puede aplicar a una persona, ¿no? Es decir, es privarlo del derecho a la vida. Y había quienes decían que era conveniente mantenerlo como una especie de espada de Damocles, ¿no? Es decir, el delincuente sabía que podía llegar a pasarle en algún momento que le aplicaran la pena de muerte, o sea que estaba como ese miedo, esa cuestión del derecho penal tiene que generar miedo en el posible delincuente para evitar que delinca, ¿no? Justamente el argumento en contra era que la pena de muerte por lo general no se aplicaba, es decir, los jueces no eran muy propensos a aplicar la pena de muerte, por lo que tampoco es que los delincuentes tuvieran demasiado miedo o que los delincuentes se basaran en la existencia de la pena de muerte para evitar delinquir, ¿no? Porque era, lo más probable es que jamás les iban a aplicar la pena de muerte. Y acá les pongo la foto del principal defensor de la derogación de la pena de muerte, es decir, de la abolición de la pena de muerte, que ¿quién es? Esto no es pregunta retórica. ¿Quién es el muchacho de la foto? Williman. No, no. Estamos hablando de primeras décadas del siglo XX. Ah, Caga Sañol me arruinó el chiste. Efectivamente. Bueno, ahí tiene, bueno, el nombre quedó borroneado, pero ¿de quién estamos hablando? Salí de ahí, gato. No puedo leer las respuestas de ustedes porque tengo el gato parado en el monitor. Bajá de ahí, gato. Bajá de ahí. Gómez se maneja por tarjeta. Eh, Figari. Exactamente, Pereira. Por lo general siempre hay alguien de la UTU, no sé si usted es salida de la UTU Pereira, pero por lo general hay alguien de la UTU que se acuerda del viejo Pedro Figari. El de la foto es Pedro Figari, lo conocen, salvo Gómez, que se maneja con tarjeta. eh, ya se bajó el gato, así que pueden seguir escribiendo, puedo seguir leyéndolo. Pero lo salvo Gómez, que se maneja por tarjeta, el resto de nosotros a fin de mes lo miramos con una carita de cariño a Figari, ¿no? Porque nos acompaña en esos últimos días del mes, cuando ya nos abandonó Damaso Antonio Larrañaga, ya nos abandonó Juana de Ibarburu, ya nos abandonó Alfredo Vázquez Acevedo, y el único que de ahí queda aguantando el palo de la carpa es el amigo Figari. Bueno, ¿por qué está en el billete de 200 pesos? Porque fue un artista plástico muy importante, porque fue uno de los impulsores de lo que hoy es la Universidad del Trabajo del Uruguay, la UTU, pero además tuvo un importantísimo rol en lo que fue la abolición de la esclavitud, en la promulgación de la ley de 1907 y en la constitucionalización de la abolición de la esclavitud en lo que hoy es el artículo 26 de nuestra Carta Magna. Eh, Alguien me preguntaba cómo se llama mi gato, se llama Poncio. Eh, bueno, acá Albornoz se queja y dice que lo acompaña el carpincho a fin de mes.
Sí, ¿qué va a ser? Cada cual, es una cuestión de administrarse, como la carrera. Sí, ya contesté, ya le contesté. Se llama Poncio. Bueno, yo arranqué mi carrera como docente de Derecho Romano. Tiene lógica que le ponga un nombre romano. No, Pilato no puede tampoco. Sí, cuando lo llamo no viene. ¿Para qué me voy a complicar con él? Ahí va, como dice Medina, pintaba, no puse acá los cuadros, pero pintaba imágenes de candombe, ¿no? De la cultura popular montevideana de la época, por eso se hizo más famoso que nada. Pero tuvo una gran actividad política y en su actividad política destaca su militancia por la abolición de la pena de muerte en el Uruguay. Alguien me lo preguntaba hace un rato cómo era la pena de muerte mientras estuvo vigente en el Uruguay. Recordemos que la abolición por ley es 1907, la abolición en la Constitución se da a partir de 1919, así que obviamente en el actual código vigente, que es del año 1934, no se incluye la pena de muerte, pero en el viejo código de 1889, volvemos a hablar del código del 89, estaba, vean, artículo 32, sección segunda de la clasificación de las penas, artículo 32, estaba las penas principales y la primera de ellas era la pena de muerte, estaba recogida en nuestro ordenamiento penal, después viene la penitenciaria, el destierro también estaba, la inhabilitación absoluta para cargos, la inhabilitación especial para algún cargo, la inhabilitación para la profesión, la suspensión de cargo de empleo, la prisión y la multa. Van a ver que algunas de estas se repiten en el actual Código del 34, la penitenciaría, la inhabilitación, los diferentes tipos de inhabilitación, la prisión y la multa, la muerte y el destierro han salido de nuestro ordenamiento jurídico. Pero este es el Código de 1889. Artículo 84, vean ustedes, existía la pena de muerte, pero tenía sus límites en el Uruguay, no se impone o no se impondrá la pena de muerte a las mujeres, acá no distingue, o sea, todo el género femenino excluido de la aplicación de la pena de muerte y tampoco se le aplicaba a los hombres menores de 21 años de edad. Recuerden que la mayoría de edad, eh, no recuerdo, creo que fue en el 94 que se cambió la mayoría de edad a 18, pero en aquel momento eran 21 años, o sea, los menores de edad y a los mayores de 60. ¿A qué se refiere con destierro? ¿Lo expulsaban del país? Sí, exactamente. El destierro es eso, se va del país. Se le aplicaron a bastante gente, dicho sea de paso, en el siglo XIX. Probablemente el caso más famoso sea el de la barca Puch, ¿no? Que los mandaron a Cuba. Sí, dígame, Pereira. En el artículo anterior hablaba de penitenciaría y de prisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso para preguntarle a un penalista, pero hasta donde yo recuerdo de cuando cursé penal allá por el año 2014-2015, la pena de prisión es de 1 día a 2 años y la pena de penitenciaría es aquella pena que es mayor a 2 años. Es la única diferencia, o sea, la diferencia es el tiempo de servicio de pena. Penitenciaría es Gracias, mayor de 2 años. gracias. No, por favor. Yo quiero intuir que la separación en la pena de prisión y de penitenciaría lleva como una especie de idea de, hay algunos delitos que necesitan más tiempo para purgarse o para reeducarse o reinsertarse socialmente, pero que yo sepa en los hechos no hay una distinción tan clara entre los privados de libertad por pena de penitenciaría. Creo que van todos al mismo lugar físico, digamos, ¿no? No hay tan... Quiero creer yo que la idea original era otra, pero bueno, del dicho al hecho hay un trecho, decía mi abuela, así que quiero creer yo que esa, pero no me consta que esa sea es una sospecha que tengo. Así que si hay algún penalista, no me juzgue. Este, uno se no, puede ser pena de 1 año de prisión, pero tiene que ser menos de 2 años. Si es más de 2 años, se transforma en penitenciaría automáticamente. Pero bueno, lo importante acá es no se le impone a las mujeres, a los menores de edad, ni a los mayores de
60, artículo 84. Y a los que preguntaban cómo era la aplicación de la pena de muerte en el Uruguay, artículo 88 de nuestro viejo y querido Código del 89, todo condenado a muerte será fusilado. Uruguay aplicaba la pena de muerte por pelotón de fusilamiento. Ni ahorcamiento, ni guillotina, ni silla eléctrica, ni garrote, ni hacerlo saltar a la cuerda recitando el Martín Fierro hasta que se agotara y muriera. Era a través de pelotón de fusilamiento. La ejecución se verificará el día y con publicidad en el lugar generalmente destinado para este efecto o en el que la sentencia determine cuando haya causa especial para ello. Esta pena se ejecutará 48 horas después de notificado al reo el cúmplase de la sentencia ejecutoriada si el vencimiento de ese plazo hubiese coincidir con uno o más días de fiesta religiosa o nacional. Recuerden que el Uruguay era un estado católico. Se postergará la notificación hasta el primer día hábil siguiente. Cuando la ejecución haya de verificarse en el lugar de la perpetración del delito, no una especie de justicia poética, ¿no? Vos mataste a alguien acá, acá venimos y te fusilamos. El plazo de 48 horas correrá desde que el reo sea puesto en capilla, en cuyo acto se le notificará la sentencia. El reo, acompañado del sacerdote o ministro del culto cuyo auxilio hubiere pedido o aceptado, será conducido al lugar del suplicio en un carruaje celular. El celular no es un teléfono móvil, era un carruaje para transportar privados de libertad. Llegado allí, será asegurado en un banquillo e inmediatamente ejecutado. Y por último, el artículo 90 decía que el cadáver del ajusticiado será entregado a su familia, si ésta lo pidiere, quedando obligada a hacerlo enterrar sin aparato alguno. Es la terminología del siglo XIX. Pregunta Rodríguez, ¿existe registro de cuántas penas de muerte se aplicaban en Uruguay? Eh, no lo tengo claro. Sé que hay un libro que creo que se llama A muerte, bala y desgracia, creo que se llama así, que tiene una serie de relatos cortos de diferentes muertes. En ese aparece el relato de la última vez que se aplicó la pena de muerte en el Uruguay, en el siglo XX, ¿no? La última de todas, viene el relato ahí hecho, pero no sé si hay de la cantidad. Sí, la horca se utilizó durante muchos años, en el siglo XIX. Si usted ve cualquier película de vaqueros, va a haber una horca, Medina. Cualquier película de vaqueros sale la horca, y eso es una pena de muerte, ¿no? Se lo sancionaba al ladrón de bancos o al ladrón de trenes, se lo sancionaba a morir colgado, ¿no? Dígame, Medina. Sí, sí, buenas noches. Yo preguntaba porque tuve que hacer un trabajo donde comentaba este hecho en la Plaza Matriz, o sea, no en las películas, sino que acá. Y yo la verdad que no sabía que se utilizaba la horca acá en la Plaza Matriz en 1740 y algo. Ah, claro, usted se refiere al En periodo Uruguay, a previo. Montevideo. Claro. Sí, sí. Sí, en la fundación en la Real Cédula de Fundación, que era digamos, el reglamento de cómo se debe fundar una ciudad, lo primero que se debía poner para fundar una ciudad, que bueno, podemos discutir también si la fecha de fundación de Montevideo, fue todo un debate el año pasado, pero en cualquier fundación de ciudad, no recuerdo qué Real Cédula era, se establecía que uno de los primeros elementos que se debía establecer era la horca, justamente como símbolo o representación del poder político, ¿no? Es decir, acá hay un Estado. O sea, la cuestión era, fundamos una ciudad y el Estado está presente. ¿Cómo está presente el Estado? Y a través de la horca, que representa de alguna manera el poder punitivo del Estado. O sea, era una cuestión hasta simbólica de representación. Es más, si yo no recuerdo mal, cuando Juan Díaz de Solís toma posesión de estas tierras en nombre del Reino de Castilla, creo que lo primero que erige, bueno, primero labran el acta, que era el escribano Pedro de Alarcón, era el escribano que venía con Solís, labra el acta de toma de posesión de estas tierras, y lo primero que construye Solís es justamente una horca en señal de aplicación. O sea, acá
No es solamente que hicimos unos papeles, sino que acá se aplica el derecho de Castilla en la representación del poder punitivo del Estado, ¿no? Es decir, hay una horca. Después Solís no la pudo usar porque, bueno, pasaron cosas, como dijo un famoso, pero, digamos, la horca la construyó y tomó posesión de esta tierra. Pero sí, en la época colonial española sí se utilizaba la horca. Después quedó abolida, digamos, por este régimen que empieza a regir desde el 89 y que llega hasta 1907. Eh, Gracias. no, por favor, gracias a usted, está muy bien el aporte. ¿Era un evento público? Sí, era un evento público. No había hablando del código y del fusilamiento, era un pelotón de fusilamiento, ¿no? Se ponía varias personas a hacerlo. El Fortín de San Miguel queda uno. Usted sabe que nunca fui, Pereira. O mi madre siempre me dice que sí, que fui a todos los lugares porque ella me llevaba de chiquito. Pero claro, yo le pregunto, ¿y cuándo? Y me dice, y en el 96. Y yo, ¿qué sé, en el 96? No me acuerdo de nada, nací en el 93. Una vez hice uno de estos cuentos en clase y se ve que hice como cuatro o cinco al hilo y un estudiante me dijo, profesor, ¿por qué no trata ese tema en terapia? Este, pero ¿por qué voy a pagar por terapia cuando a mí me pagan por venir y contárselo a ustedes? Opción lo que estoy haciendo. Y ustedes me mandan a terapia. O capaz que a ustedes les interesan los derechos sociales. O qué les interesa más, mi vida o los derechos sociales. Pero bueno, esto salió porque Pereira dijo lo del Fortín de San Miguel. Nunca fui, o si fui no me acuerdo. El nombre acá se lo pone Ramos a Sable, Bala o Desgracia. Ese era el libro. Gracias, Menini, le interesa más mi vida, pero no, voy a tener la vocación docente y voy a seguir. Vean también el ensañamiento, ¿no? Esto es un pensamiento bien primitivo, ¿no? Ensañarse no solamente con el que cometió el delito, sino hasta con el cadáver de quien cometió el delito, ¿no? Porque se lo entregaban a la familia, pero había que enterrarlo sin aparato alguno, es decir, sin hacer grandes alaracas de nada, ni mucho ruido. Enterrarlo, pero que nadie se entere. O sea, una venganza hasta post-mortem, digamos. Eh, sí, al puente de San Francisco ahí sí fui más de grande, Duarte. Bien. Ahora, en estos minutos que nos quedan, entonces, vamos a terminar con estos tres ejes y vamos a pasar a hablar del voto de la mujer o de los derechos de la mujer en la República Oriental del Uruguay. Como les pongo acá, Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en garantizar el voto o donde la mujer votó, efectivamente fue el primer país, no fue el primer país de Latinoamérica donde votó en una elección nacional, pero sí fue el primer país de Latinoamérica donde una mujer votó, es decir, emitió un sufragio. Y ahora la pregunta que se harán ustedes es, ¿dónde fue el primer lugar del mundo donde votó la mujer? Por lo menos en la época moderna, el primer lugar del mundo donde votó la mujer fue en las Islas Pitcairn, perdonen mi pronunciación en inglés, acá tienen una foto de los aparentemente según Wikipedia se dice pitcairneses, acá tienen la foto de los pitcairneses en 1916, y tal vez ustedes conozcan las Islas Pitcairn. ¿Alguien las conoce, las Islas Pitcairn? Gómez pregunta dónde queda, ya le digo dónde queda. ¿Las conocen las Islas Pitcairn? Villanueva dice que no, Nogueira dice que no. Veo que no hay muchos fans del cine acá. Veo que no hay mucho cinéfilo en este grupo. Bueno, sí, Rodríguez, decir Reino Unido es decir el 60% del mundo. Este, Cabrera dice que no tiene ni la más pálida, Fernández tampoco. Veo poco cinéfilo en este. Castro dice que pasa el 306, después se quejan del precio del boleto. Lo lleva hasta allá el 306. Eh, Veo que poco cinéfilo hay acá, porque si hubiera más cinéfilos y más gente vinculada con el cine, sabrían que las Islas Pitcairn es la isla que aparece en la película Motín en el Bounty. Este, bueno, tampoco me hagan esa cara. Motín en el Bounty, Marlon Brando, polémico
Antes que nadie me diga nada, sí, reconozco que es polémico, pero es Marlon Brando, no deja de ser Marlon Brando, por más que perdió el Globo de Oro con Cantinflas, pero sigue siendo Marlon Brando. Este, la sigo gozando que haya ganado Cantinflas. Pero bueno, ya han pasado varias décadas de ese momento. Pero Motín en el Bounty cuenta la historia del Bounty, del HMS Bounty, que era un barco que se dedicaba al comercio. Ahora vamos a ver la zona, pero es la zona del Océano Pacífico. Y la gracia fue que pararon en Tahití los tripulantes del Bounty, pararon en Tahití, la pasaron tan bien que decidieron quedarse ahí, pero el capitán les dijo, nones, nos volvemos a Londres, y los del Bounty dijeron, no nos volvemos nada a Londres, se amotinaron, tiraron al capitán por la borda y se volvieron a Tahití, pero como sospechaban que los iban a volver a buscar a Tahití, decidieron irse a una isla perdida cerca de las islas Tahití, y es unas islas deshabitadas, y esas son las islas Pitcairn, y los habitantes de las islas Pitcairn, que como ven acá son 10 en el censo de 2022, son los viejos descendientes de la tripulación del Bounty y de las nativas de las que acá vemos, de las islas Pitcairn que tuvieron aquel affair en el siglo XIX. Eh, ¿Tiene esto algo que ver con los derechos sociales? ¿Va a ser preguntado esto en algún examen o parcial? No, pero acá la clase la doy yo y pongo las cosas que quiero. Así que nada, acuérdense, las Islas Pitcairn es donde se orienta Motín en el Bounty y tiene esa historia, o sea, son descendientes de los ingleses del Bounty. Quizá alguno de ustedes perdón, quizá alguno de ustedes lo recuerde del capítulo de Los Simpson, creo que era una casita del horror, en Los Simpson que tienen un capítulo dedicado al motín en el Bounty. Acá tienen las Islas Pitcairn, quedan acá, en el medio de la absoluta nada. Acá está Tahití. Acá, estas son las Islas Pitcairn. Eh, bueno, Cabrera, si quiere ir a Cinemateca, yo antes iba al cine universitario, ahora me coincide prácticamente con los días de clase, así que no puedo ir más, pero antes iba. También le voy a cobrar el chivo. Cuando vaya por ahí, por esa zona del centro, voy a pasar por San José primero y después sigo al cine universitario y ya me hago el tour y les cobro la publicidad a todos. González me confirma que era la casita del horror y Medina me dice, ¿son todos familia? Sí, efectivamente. Este, no, Porto, el cine universitario está más vivo que nunca. De hecho, tienen página en Instagram donde publican siempre las películas que van a hacer, por si le interesa. Nada, quedan acá en el medio de la absoluta nada. Hay un capítulo de Los Simpsons dedicado al motín en el Bounty. Ahí les dejo la bandera. El escudo está lindo, ¿no? Tiene su encanto. Este es ¿Por qué les traigo esto? Recordemos, porque este es el lugar donde por primera vez votó la mujer. 1800 y pico creo que fue, o sea, muy antes de lo que votó en el resto del mundo. Pero Uruguay sigue siendo el lugar donde votó por primera vez la mujer en Latinoamérica, y fue el plebiscito de 1927. De hecho, si van a Cerro Chato, se encuentran con la plaquita y la casa donde votó, ¿no? En este edificio, el día 3 de julio de 1927, votó por primera vez la mujer en Sudamérica. Cerro Chato y bueno, 2007, que es cuando pusieron la plaquita. En esta casa entonces es el primer lugar donde votó la mujer. Acá dice en Sudamérica, yo tenía entendido que era Latinoamérica, pero capaz que estoy confundido. Sudamérica para más confianza, más vale pájaro en mano que ciento volando, mejor ser los primeros de Sudamérica que ser los segundos de Latinoamérica, pero fue el plebiscito de 1927 en este pueblo del interior llamado Cerro Chato. Queda acá, Cerro Chato, entre los departamentos de Durazno, acá tienen el escudo, Florida y 33. Queda en este límite, está dividido Cerro Chato entre los tres departamentos, o sea que tiene un pedazo de Cerro Chato bajo administración de 33, otro bajo la administración de Florida y otro bajo la administración de Durazno. Acá Duarte parece que es de Durazno porque hincha por su departamento. Y el plebiscito, domingo 3 de julio de 1927, buscaba decidir a cuál de los tres departamentos iba a pertenecer Cerro Chato, como pasa con otros pueblos que se encuentran en frontera de departamento, como puede ser Ismael Cortinas, que es el único
pueblo que queda entre 4 departamentos. Por lo general lo que se hace es, se elige que pertenezca a un único departamento, es decir, que sea administrado por un único departamento, o por ejemplo Ismael Cortinas pertenece al departamento de Flores, única y exclusivamente, por más que está en la frontera de los 4, antiguamente sí estaba dividido en 4. Cerro Chato está dividido en 3 y el plebiscito era para decidir si ir para Durazno, si ir para Florida o ir para 33. No sé si hay alguien que sea de Cerro Chato acá, porque siempre hay gente de todos lados, entre los 115 que habemos. Dígalo siéntase orgulloso de decirlo porque estamos hablando bien del pueblo. Ya que hablemos mal, sí, ocúltelo, pero hoy justo estamos diciendo algo bueno. Bueno, si no hay nadie, les comento que les dice Figueredo, no es Malabrigo el del límite, pues, no, Malabrigo queda en San José. Acá en el límite de los 4 es Ismael Cortina. Eh, perdón. Les hago el spoiler de cómo resultó este plebiscito de 1927. Ganó uno de los 3 departamentos, no recuerdo cuál, creo que 33, pero no recuerdo cuál de los 3 departamentos ganó. No, 33 no, no recuerdo cuál de los 3 ganó. Pero lo buscan y lo encuentran. En cualquier lado lo encuentran. Y las autoridades, digamos, decidieron, ¿cómo decirlo? Porque podría decir que se lo pasaron por lugares este, non santos, pero no sé, que me parece que queda poco académico. Capaz que queda más académico decir que ignoraron el resultado, ignoraron olímpicamente el resultado, y Cerro Chato hasta el día de hoy sigue estando dividido en 3 departamentos. Acá Góngora, que hace honor a su nombre de persona leída, dice, lo mandaron a freír churros, exactamente, ¿no? Los mandaron a freír churros. Eh, Diego Hermida, no se bancan mis chistes, como dijo aquel el primer día de clase. Si los chistes van a ser así todo el año. ¿Vieron? Un visionario ese muchacho. Vio que los chistes iban a ser así el resto del año y dijo, yo me bajo de este barco, sigan ustedes en el Bounty, y bánquenselo a este. Así que 114, ya bajamos un par más. Bueno, también hoy es viernes, hay que reconocer. Constitución de 1918, el tema obviamente del voto de la mujer, los movimientos sufragistas, fines del siglo XIX, en lo que era el centro del mundo, ¿no? Es decir, Londres y los Estados Unidos de Norteamérica, el movimiento de las sufragistas, un enorme movimiento internacional que lo que buscaba era garantizar el voto de la mujer o de alguna forma hacer que darle el derecho a las mujeres a poder votar, a poder participar de la vida política de sus naciones. Si ustedes ven El viaje a la luna, creo que es de Georges Méliès, el cineasta francés, las sufragistas son las malas de la película, eh, famoso Méliès por el cine francés, pero bueno, no hablemos de eso. Son las malas de la película, las sufragistas que incordian a los valientes hombres de ciencia que quieren llegar a la luna, y las sufragistas molestan, digamos, porque hacen sus manifestaciones reclamando el voto, que es una molestia para los grandes hombres de ciencia que buscan la grandeza de la humanidad. Obviamente es la visión de Méliès, ¿no? La visión de alguien de esa época que de alguna manera no reconocía que las mujeres debían poder votar. Pero el movimiento sufragista a nivel internacional, obviamente Uruguay no está alejado del mundo, y la Constitución de 1918, producto en gran medida de las ideas vallistas. José Valle y Ordóñez fue José Valle y Ordóñez fue un gran defensor del voto de la mujer. De hecho, Valle escribía en el diario El Día, el diario que él mismo había fundado, escribía bajo un seudónimo, bajo el seudónimo de Laura, como mujer, justamente defendiendo que las mujeres podían votar, ¿no? Y del otro lado se decía que las mujeres eran mucho más sentimentales, mucho más emocionales, que no se manejaban de forma racional, y que bueno, que al no haber tenido educación las mujeres iban a votar cualquier cosa porque no eran educadas, y que bueno, había gente que no estaba en contra del voto de la mujer, pero que decía, bueno, de última, primero lo que hay que hacer es garantizarle la educación a las mujeres, y después cuando estas niñas de hoy
dentro de 30, 40 años sean mujeres educadas, ahí sí garantizarles el voto. Este, Esa eran, digamos, el resumen de las posiciones conservadoras que estaban en contra del voto de la mujer. Acá Castro nos tira una sabiduría, no se hace buen marinero quien navega en aguas calmadas. Este, Obviamente un pensamiento de carácter progresista, ¿no? Es la diferencia, ¿no? El progresismo le gusta de alguna manera revolver las aguas, el conservadurismo le gusta mantenerlas calmadas. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Si me preguntaran si yo soy progresista o revolucionario en la Alemania de 1933, probablemente yo sería conservador porque no quiero dar el paso hacia cosas peores. Si me preguntan en otras circunstancias, capaz que sería progresista. Digo, todo tiene su... Nadie es 100% malo ni 100% bueno. O bueno, sí, hay gente que es 100% mala, pero bueno, harina de otro costal. Fue producto, pregunta Villanueva, fue producto de las luchas de Olimpa en Francia y María en Inglaterra. Sí, el feminismo viene del siglo XIX y antes también. Digo. Podríamos hacer toda una catarata de cuestiones del feminismo, pero la gracia o lo que tenemos que mencionar acá es que en la Constitución de 1918 ese influjo de ideas de garantizarle a la mujer su derecho en la participación política, en la Constitución de 1918 se agrega este artículo 10, que es el reconocimiento del derecho a la mujer al voto activo y pasivo en materia nacional o municipal. Justamente esto es lo que permite que la mujer vote por primera vez en 1927, acá en Cerro Chato, o en ambas a la vez, solo podrá ser hecho por mayoría de 2/3 sobre el total de miembros de cada una de las cámaras. O sea, la Constitución de 1918 no consagra o no reconoce el derecho al voto de la mujer, pero lo que sí hace es decir, bueno, una ley podrá eventualmente habilitar el voto de la mujer. Como la Constitución no lo prohíbe, esto es lo que permite, este artículo es lo que permite que, me había olvidado mencionar, Rita Ribeira, una mujer afrodescendiente de 90 años de nacionalidad brasileña, fuera la primera mujer en votar en Sudamérica, acá en Cerro Chato, permitido por este artículo 10 de la Constitución de 1918. Finalmente, la ley de, no lo puse acá, está acá, la ley número 8927 de 14 de diciembre de 1932, creo que dice ahí. Esta ley, artículo primero, reconoce el derecho de la mujer al voto activo y pasivo tanto en materia nacional como municipal. Lo mismo que decía la Constitución de 1918. Acá tiene todas las reglamentaciones y todas las cuestiones, pero, digamos, pudo votar la mujer por primera vez en ese plebiscito de 1927 porque la Constitución de 1918 no prohibía el voto de la mujer y a partir de 1932 tenemos la ley número 8.927 que en definitiva garantiza a nivel legal lo que va a ser el derecho de la mujer al voto. Dice Góngora, tenía entendido que se había votado en el 34, antes, sí, después sí, en el 30, a partir de la Constitución de 1934. Acá, lo que tienen acá. En el artículo 65 de la Constitución de 1934 se establece ahora sí a nivel constitucional, recordemos, acá estamos hablando de una ley, es decir, una ley aprobada por la Asamblea General, acá en el 34 ya estamos hablando de la Constitución, es decir, un paso más arriba, y el artículo 65 decía, ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres, específicamente reconoce a las mujeres nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y son ciudadanos naturales, los hijos de padre o madre orientales, el mismo artículo que tenemos hasta hoy en día, que es el artículo que hoy en día está vigente, que dice que hombres y mujeres, o todas las personas, creo que dice el artículo actual, pero en el 34 se agrega y mujeres justamente porque se constitucionaliza, en definitiva, el derecho de la mujer a votar. ¿Y cuál fue el primer presidente de la República votado de forma mixta por hombres y mujeres? Gabriel Terra.
No, Gabriel Terra ya era Anterior. presidente en el 33, antes de la Ah, Constitución. ¿Quién es el primero en ser votado de forma mixta? ¿Quién lo siguió a Terra en la presidencia de la República? Ay, qué mal que Mujica. venimos. ¿Eh? Capaz que es un golazo, pero Mujica. No, Ah, Jorge está. Herrera. no, Luis Alberto Herrera nunca fue presidente de la República. Ahí va, como dice ¿Baldomero? Yana, No, como no. dice Yana, como casi dijo Medina, el general arquitecto Alfredo Valdomir fue el primer presidente de la República, era el yerno del doctor Gabriel Terra, había sido jefe de policía de Montevideo. ¿Y cuál fue la primera reacción de la sociedad uruguaya ante la victoria del general arquitecto Alfredo Valdomir? Votado por la mujer. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos orientales que nos precedieron en el uso del voto? ¿Por qué ganó Alfredo Valdomir esas elecciones? Imagínense, saquen al machista que llevan dentro y díganme por qué ganó Y Alfredo porque lo Valdomir. votaron las mujeres. Exactamente, como dice Porto, como dice Eso es de Albornoz, revista Hola, entonces. exactamente, lo que se dijo en aquel momento fue que Alfredo Valdomir aparentemente, no puse la foto acá, pero aparentemente era muy pintún y lo que se dijo en aquel momento es que las mujeres, eh, ¿cómo era que se decía antiguamente? Con ese humor flemal, con ese humor, con esos humores y esas cosas, que se habían dejado llevar por las pasiones y habían votado a Valdomir porque era un muchacho atractivo. Pero cierto es que no, ¿no? Ahí va, como dice Savary, Pachero, como se dice ahora. Claro, González, yo soy viejo, perdónenme. Pero en aquel momento se dijo que había ganado Valdomir justamente por estar bien presentado, ¿no? De acá Duarte dice que seguimos, bueno, sí, se sigue diciendo hasta el día de hoy, Yo iba para a que decir lo vean. mismo. Ahí va Medina, para que vean, como dice Duarte, como dice Medina, para que vean que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero tampoco tanta. Todavía se sigue diciendo que, este, no sé, yo en algún momento he hablado con algunas mujeres y me han dicho que Orsi es un tipo atractivo, el actual presidente de la República, ¿no? Que es un tipo atractivo y hay otras. Ahora hacen musculación y entonces quedan como atractivos para algunas. No sé, a mí algunas me han dicho que sí, otras me han dicho que no es atractivo, pero lo cierto es que yo nunca he escuchado que el actual presidente haya ganado por el voto femenino por la pinta, digamos. Sí lo escuché de la calle, como decía Duarte hace un rato, pero nada, nos lo tomamos para la chacota, pero refleja una realidad, ¿no? Es decir, sí se le dio el voto, se le dio el voto, se reconoció el derecho al voto, a la participación política de la mujer en el 34, votó por primera vez en el 36, creo que es electo Valdomir, pero en aquel momento ya se decía, las mujeres votan al más lindo y no al que más conviene, y se sigue diciendo hasta el día de hoy. Nada, eso. Acá Pereira habla de Michelini, también se dijo en algún momento. Acá mencionaban a Ojeda, que también hizo una campaña en ese mismo sentido. Digo, para que vean que perspectiva histórica, ¿no? No significa que sea cierto, significa que es una narración que existe, ¿no? Acá Ramela cuenta una historia personal con su abuela. Acá Andrade, no sé si es parienta del otro Andrade, del famoso, hace un statement político, pero bueno, te vamos a salir del tema. Y por último hay que mencionar, ya que estamos prácticamente sobre la hora, hay que mencionar la ley 10.783. Esta ley está vigente actualmente, es la ley de derechos civiles de la mujer. Nosotros hablamos de los derechos políticos, es decir, la participación política, el voto activo y pasivo. El voto activo es poder votar en una elección, el voto pasivo es poder ser elegible en una elección, ¿no? Es decir,
a partir del 34 se le reconoce a la mujer la posibilidad de ser electa y ser electora, y en la ley número 10.783 lo que se le reconoce son los derechos civiles, esto es, los derechos de carácter privado, y establece el artículo 1, la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil. Hasta ese momento la mujer era civilmente, ¿no? Por el Código Civil. El Código Civil fue aprobado o entró a regir, mejor dicho, en 1868, o sea que fue redactado por Tristán Narvaja, también católico, igual que Julieta Goyena, y el Código Civil de 1868 se imaginarán que lo que hace es decir que las mujeres eran incapaces, ¿no? Es decir, les reconocía su calidad de persona jurídica, pero las catalogaba de incapaces, por lo cual siempre debían tener un tutor o un curador que, eh, digamos, las representara en sus actos jurídicos, lo que elimina la ley 10.783, 1948, es esta ley. Lo que elimina es la diferencia en la capacidad civil. La capacidad civil es la capacidad que tiene uno de disponer de su propio patrimonio de forma libre. Antes de eso, las mujeres necesitaban un tutor. La mujer casada tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, de sus frutos, del producto de sus actividades y de los bienes que pueda adquirir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley. En caso, porque antes la mujer casada no podía administrar sus propios bienes, sino que se los administraba el marido. Por eso es que no existía el divorcio por sola voluntad del hombre en este régimen, porque era justamente lo que decía Domingo Arena en su defensa del divorcio, garantizar porque se reclamaba justamente que fuera el divorcio por sola voluntad de cualquiera de los dos cónyuges, y Domingo Arena lo que decía es que si se imponía eso legalmente, se desprotegía a la mujer, porque al tener la administración de los bienes el marido, si el marido libremente podía abandonar a su mujer, podía dejarla en la indigencia, ¿no? Entonces era una forma de protección de la mujer la prohibición del divorcio por sola voluntad del hombre. Recién con la aprobación del matrimonio igualitario se elimina esta distinción y cualquiera de los dos cónyuges puede pedir la disolución del matrimonio por sola voluntad. Pero antes solamente era la mujer la que podía solicitarlo, justamente como una forma de protegerla para que el marido no se rascara, ¿no? Con todos los bienes de la mujer, porque justamente no tenía hasta el 48 la libre administración de sus bienes. De hecho, las primeras discusiones, ya sé que no les interesan en lo más mínimo, pero las primeras discusiones que hubo con respecto al divorcio era justamente que las mujeres, como no tenían la administración de sus bienes, no le podían pagar al abogado para ir a divorciarse e iniciar el proceso de divorcio, y el doctor Rodolfo Sayagues Lazo, que era el fiscal en materia civil, en una consulta que le hicieron, el doctor Sayagues Lazo, que era el padre del administrativista, dijo que el marido estaba obligado a pagar el divorcio por sola voluntad de la mujer, aunque no lo quisiera. Aunque no quisiera pagarlo, estaba obligado porque si no, era prohibirle el derecho al acceso al divorcio a la mujer, ¿no? Porque justamente no podía pagar el abogado para divorciarse. Retírese, Nogueira, no hay ningún problema. Y antes de que Castro, antes de darle la palabra a Castro, que siempre lo dejo para el final, pobre, siempre lo dejo para atrás, hacer mención a la primera docente universitaria de la historia del Uruguay, la primera mujer abogada, o sea, la primera mujer egresada de esta casa de estudios, no la primera profesional universitaria, pero sí la primera abogada, primera egresada de esta casa de estudios, y además primer docente universitaria también de esta casa de estudios, la doctora Clotilde Luisi, que ahí la tenemos en la foto, ha sido homenajeada en el actual campus universitario, que está en el antiguo edificio de la Facultad de Veterinaria. Tiene 3 edificios, uno de ellos se llama Clotilde Luisi, es el campus Luisi Janiqui, en homenaje a las 3 hermanas, Clotilde Luisi, Luisa Luisi y me olvidé la tercera ahora. Son muchos nombres. Como dice acá, la doctora Clotilde Luisi culminó su carrera a finales de 1910, se incorporó a la matrícula en 1911, Paulina Luisi, gracias, Góngora. Y
nada, como yo les dije que mi primer trabajo en esta facultad fue en el Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano, decirles que contamos con el orgullo, a pesar de que ahora estoy dando derechos humanos, contamos en el instituto con el orgullo de que la primera docente universitaria se desempeñó en la vieja cátedra de Derecho Romano e Historia del Derecho a partir del 9 de agosto de 1912. Así que nada, simplemente para hacer alarde de que fuimos la primera cátedra, no acá en Derechos Humanos, pero sí en Historia del Derecho, fue la primera cátedra en tener una docente universitaria, la doctora Clotilde Luisi. Nada, ahí tienen 1911, 1912, las pioneras, digamos, las antecesoras de las damas que están acá presentes en esta clase. En parte se lo deben a Clotilde, que fue la primera egresada de esta casa de estudios. No fue egresada de Relaciones Laborales, pero sí de esta casa de estudios, así que bueno, es prima hermana de ustedes. Este, Nada, acá el chat cobró vida propia. Este, Ahí va, Porto dice que no existiría relaciones laborales, no me animaría tanto, pero capaz que usted no estaría acá si no fuera por todo este proceso. Nada, simplemente sin caer en mansplaining, era un poco esto lo que quería compartir con ustedes en la clase de hoy. Dígame, Castro. No, aprovechando todo este proceso que se vino dando de histórico, hacer un poco de análisis, porque hoy estaba escuchando a unos compañeros hablando de temas de las relaciones laborales, que también se puede atar con este contexto histórico que se estaba dando de la mujer, qué importancia que es la historicidad en los derechos humanos, porque ahí demuestra con lo que venimos contando el dinamismo, la contextualidad también de los momentos históricos y las luchas sociales que se fueron dando. Por eso yo entiendo que eso también se puede traspolar no solamente a la parte de trabajo, sino al resto de la sociedad. Por eso es importante no quedarse con lo que tiene uno, sino que ir haciendo las luchas sociales para ir para mejor. Porque otro país, vamos al caso que estamos charlando más temprano, diga que trabaja 16 horas y está bueno, nosotros como sociedad, que tenemos las 8 horas, ¿por qué no ir a una reducción de jornada laboral? Ya que está en debate. Pero yo voy más bien justamente cómo se pudo dar esos avances históricos y que se pueden seguir dando. El tema que depende de la sociedad, esos avances históricos. Acá usted ya nos mete en una camisa de 11 varas, de lo que es la historia y el estudio de la historia propiamente dicho, ¿no? Y en un debate filosófico acerca de dónde proviene el derecho, ¿no? Si el derecho es efectivamente derecho natural, como decíamos hace un par de clases, de que existe, siempre existió, siempre existirá, o si el derecho proviene de la convicción, que es mi posición personal, que el derecho, como decía Friedrich Carl von Savigny, el derecho proviene, Savigny hablaba del espíritu general del pueblo. Podríamos hablarlo en otros términos de la convicción general de la sociedad o de la convicción de lo que para la sociedad es bueno, eh, y no de ideas abstractas creadas por legisladores. Si el derecho debe ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, de arriba desde las élites hacia la sociedad o crearse desde la sociedad hacia arriba. Ha habido experimentos desde que Savigny lo planteó a principios del siglo XIX, ha habido experimentos en ambos sentidos. En ambos sentidos ha habido buenas experiencias. Sí, contestándole a Pereira, son las 20, acabo de ver que son las 20, el que tenga que retirarse es libre de hacerlo, por supuesto. Ha habido, como le decía, desde que Savigny lo planteó, ha habido experiencias en ambos sentidos, o en todos los posibles sentidos, diría yo. Algunos terminaron bien, otros terminaron mal. Nosotros podríamos decir que terminamos bien, porque fuimos por el lado de la democracia. Alemania, que era el país de Savigny, terminó mal hacia 1933. Terminaron mal con esas ideas. eh, Otros países que tenían otras ideas totalmente distintas, como puede ser la Unión Soviética, no terminó de la mejor manera posible. Eh,
no sé, otros países quizá estén en mejores condiciones de las que estaban con esas mismas ideas. Por eso le digo, hemos tenido experimentos y han salido cada cual para su lado, ha salido un tiro para cada lado. Así que no tenemos la verdad revelada, pero como les decía hace un rato, creo que la conclusión lógica y con esto terminamos, porque además es viernes, creo que la conclusión lógica de toda esta evolución histórica que hemos venido viendo es que podemos polemizar mucho sobre los derechos humanos, podemos tener opiniones distintas, podemos decir que es un invento occidental, podemos decir que es producto de las convicciones de una civilización occidental cristiana, como decía Unamuno. Podemos decir que un montón de cosas podemos decir de los derechos humanos, que si están bien, que si están mal, que es una preeminencia del mundo occidental sobre el mundo oriental, que si son democráticos, que si no son democráticos, porque no se pueden plebiscitar, porque no se pueden, porque como son inherentes a la persona, la Constitución no puede desconocerlo, porque pertenecen al derecho natural. Eso está bien, eso está mal. No sé, yo no sé si está bien o está mal, pero yo lo que creo y esto sí es una opinión personal, es que hoy, 2025, con los derechos humanos estamos mejor de lo que estábamos en 1925 o en 1825 en materia de todo, ¿no? De relaciones sociales, de relaciones laborales, de internacionales, etcétera. Eh, Nada, simplemente reconozco las fallas, las falencias, las críticas que se le hace al sistema. Yo creo que estamos mejor, que son mejorables toda la vida. Todo es mejorable. Que deberíamos eliminarlos y volver al mundo como era en 1925, no, no creo, porque vimos que como cuando volvimos, o sea, si vemos lo que terminó siendo el mundo de 1925, creo que no, que estamos bien así como estamos. Como decíamos, son progresivos, ¿no? Es decir, una vez que se reconoce uno, no se puede volver a- atrás, no se puede volver atrás, no se puede desconocer. Nada, simplemente eso como reflexión final de todo esto que ha sido la cuestión de la historia la historia de los derechos humanos a nivel universal y a nivel local del Uruguay. Y este, esta fue mi opinión personal, mi reflexión personal final, y todos ustedes dirán al escuchar mi reflexión personal final, francamente querida, me importa un bledo, y como sé que les importa un bledo porque ya es viernes a la noche, el que necesite retirarse termina la clase acá y le contesto a Alanis lo que tenga que preguntarme. Dígame, ¿está muteada? ¿Ahora? Ahora sí. Ah, no, no es tanto una pregunta, profe. Primero agradecerle por la clase y segundo, si puede, si usted pudiera, sería tan amable de subir el video para Sí. poder estudiar el fin de semana. Simplemente es eso. Ah, que lo suba ahora, dice usted. Si usted Sí, puede, sí. para mí sería genial. Vamos a hacerlo. ¿Porque ya se los vio todo, lo de los otros? Sí, ¿Qué hace? pero ¿Maratón de video? no, pero voy sacando apuntes, me gusta escuchar la clase, me parece muy interesante y bueno, es por eso simplemente. Si usted A puede, ver, genial. no, no la juzgo. Yo miraría una serie o alguna película, pero bueno, cada cual se Hay divierte que como estudiar. puede. Ah, Gracias. como les digo a los estudiantes de primero de abogacía notariado, recuerden que ustedes eligieron estar acá. Fue una decisión de ustedes, yo no los obligué, yo solo cobro el sueldo por venir. Como dice Castro, Gracias. ahí queda todo en YouTube, pero sí, vamos a tratar de subirlo ahora. Para la clase que Muy viene, amable. alguien creo que había preguntado para la clase que viene. Creo que empezamos con el tema a profundizar sobre garantías, derechos y obligaciones. O sea, ya lo mencionamos en una clase anterior, pero lo vamos a profundizar mucho más en las clases que viene y vamos después a empezar con las garantías generales, específicas, Estado de Derecho, toda esa parte del curso que ya es mucho más específica de los derechos. Dicho eso, y siendo viernes a las 20:05, nos vemos el miércoles en un horario distinto, pero por el mismo canal. Buen fin de semana. Buen fin Gracias, de profe. semana. Buen Buen fin de fin de. semana. Chao.